Magali. La doctora está bien, hemos entendido, digo, la verdad, bastante para entender la clínica. Tal vez como comentario, ¿no? Para entender un poco esto de la creatinina que estábamos mencionando la anterior vez en el hospital. Resulta, ¿no? Que nosotros decíamos la creatinina de los valores, según la clasificación, decía que ya es un signo de alarma cuando está en 1.1. Y con las chicas en realidad hemos mencionado que si la creatinina no está de 0,7 a 1,3, porque era esto. Entonces estábamos leyendo y lo que explica es que la creatinina en el estado fisiológico del embarazo lo que pasa es que hay un aumento del filtrado glomerular, lo que va a hacer que reduzca en realidad esta creatinina y que tenga valores normales fisiológicos en el embarazo de 0,4 a 0,8, pero en un estado de preeclampsia lo que va a hacer es se va a reducir este filtrado glomerular, es decir, se va a invertir, ¿no? Si aumentaba en el embarazo fisiológicamente normal, lo que pasa en la preeclampsia es lo que disminuye. Es por eso que había entonces un aumento de la creatinina. Eso es tal vez lo que sí estaba investigando porque no entendía la lógica de los parámetros, pero sí eso ya lo entendí. Entonces esa es la explicación que le hallé, ¿no? De la inversión de la filtración glomerular en el estado fisiológico y en la preeclampsia. Jessica. Sí, tal vez preguntarle, doctora, ¿el perfil toxémico se solicitaría cuando la mujer embarazada cuando se encuentra una hipertensión arterial para poder confirmar el diagnóstico? Sí, en toda paciente que tiene presión alta se solicita el perfil toxémico, sospechándose y viendo de que si esta paciente tiene una preeclampsia severa, no la tiene, ¿verdad? Y con alteraciones orgánicas, ¿no es cierto? Porque ustedes ven que hay alteraciones tanto a nivel del hígado como a nivel del riñón, y por eso el perfil, si ustedes ven que el perfil toxémico está más dirigido hacia la función hepática y a la función renal, ¿no es cierto? Pero ¿creen que el tema ha sido realmente práctico, que han entendido, que pueden hacer diagnóstico? ¿No han leído algo nuevo más? Alondra. Bueno, yo la verdad no encontré mucho. Más que todo era la parte de, o sea, lo que nos ayudó, ¿no? La historia clínica, hacer el examen físico, en base, de acuerdo, o sea, a la clínica que manifiesta a la paciente, entonces nosotros ya podemos pedir lo que son los laboratorios. Y lo nuevo así que mencionaba era sobre los factores que podrían ayudar a hacer un diagnóstico más precoz. O sea, los predictivos que llaman, ¿no? Boris, ¿tienes algún comentario? Doctora, pues ayer estaba leyendo algo interesante que decía de que el error inicial, como decimos en fisiopato, es porque no migran las células citotrofoblásticas, ahí está empezando el error. Entonces, estas células habían tenido un receptor muy especial y se encuentran en el cromosoma 13 de la madre, de la madre, en el cromosoma 13. Y entonces hay unos estudios que están haciendo para poder detectar el error de este código, y entonces se puede saber mucho antes, 20 semanas, mucho antes de que dé preeclampsia, si la madre va a manifestar o no va a manifestar preeclampsia. Y también se asocia eso por los síndromes, algunos que tienen trisomía del cromosoma 13, como el síndrome de Patau. Esos tienen a desarrollar preeclampsias por esa razón, que se encuentra en el cromosoma 13. Un aporte pequeño. Ayer lo dijiste, ¿no? Hablaste del cromosoma 13. De todas maneras, yo voy a hacer una crítica constructiva primero a la presentación. No lo tomen a mal, pero es una crítica constructiva.
una diapositiva, tenemos formas, normas y reglamentos para poder presentar o realizar una diapositiva. No debe estar tan cargado. Sus diapositivas son muy cargadas, Jimena. En realidad parece que como que hubieras agarrado, hubieras sacado foto de una parte del tema y lo hubieras pegado, ¿no? Eso es malo. Si comparamos la presentación de Boris con la tuya, no me gusta hacer comparaciones, pero tienen que ser cuadros creados por ti, tratando de explicar, de hacer un resumen de lo que querías explicar. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la diferencia? Podrías haber hecho un cuadro de la diferencia de un diagnóstico, primero factores predictivos, ¿no es cierto? Ahí tienes. A ver, ¿qué factores predictivos tenemos para poder nosotros sospechar que esta paciente sí nos puede hacer preeclampsia, ¿no? Cuando la paciente ya está embarazado. O sea, para eso es que nosotros tenemos algunos factores que sí los has indicado, pero podías haber hecho énfasis en aquello en los que se hacen todavía ahora en nuestro medio, pero que no se hacen en nuestro medio algunos otros, ¿no es cierto? Y que nosotros ya tomamos prevención y hacemos tratamientos tempranos. Ayer ya habíamos indicado, por ejemplo, el tratamiento el uso de la aspirineta en las pacientes, ¿no? Pero, ¿y cuáles son esos factores predictivos? Así, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que hacemos? La paciente viene embarazada, ayer habíamos indicado, anteayer también, que nosotros estamos en una clase práctica, y por lo tanto vamos a hablar de lo práctico, de lo que a ustedes les interesa saber cuando van a ver a una paciente, cuando tengan una paciente en internado, les toque recibirla a la paciente y sospechen. Supónganse que están en consulta externa, no están haciendo emergencias, en consulta externa. Viene una paciente a su control prenatal, tiene 2 meses de embarazo, 9 semanas de embarazo. Ustedes la ven. Ahí la ven a una paciente obesa. ¿Tiene o no tiene factor de riesgo? Tiene. ¿Qué laboratorios voy a pedirle a esta paciente? Que me puedan servir de arranque, de base si quieren, de comparación cuando la paciente pase a las 18 o 20 semanas y ver si se está alterando o no se está alterando. ¿No es cierto? O sea, estamos haciendo tratamientos, diagnósticos en base a los laboratorios y factores predictivos que nosotros tenemos. ¿Por qué se realiza a una paciente eso en cuanto a laboratorios? ¿No es cierto? ¿Qué laboratorios vamos a pedir? ¿Verdad? Ayer ya habíamos indicado algunos. Tenemos que pedir estos que son los básicos, que sí se hacen en nuestro medio, ¿no? Porque está viniendo primera consulta, 9 o 10 semanas de embarazo. Pero a la 13ª semana sí le voy a pedir una ecografía Doppler. ¿No es cierto? Entonces, porque tú has empezado el tema como los factores predictivos. Has indicado un montón de exámenes, ¿verdad? Que podías haberlos englobado y colocado en línea, o sea, en parámetros 1, 2, 3, 4. Con rojo los que no se hacen acá, ¿no? O sea, para eso se utiliza los colores a veces cuando tú quieres llamar la atención de algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso 1. 2, ¿nos ayuda o no nos ayuda el ecodoppler? Entonces, en estas pacientes que tienen un factor de riesgo, vamos a pedir estos laboratorios, que son los predictivos. Tú has empezado tu tema con predictivos, por eso estoy tocando el tema, ¿no es cierto? Entonces, voy a pedir el ecodoppler. Si el ecodoppler me dice que puede hacer esta paciente una preeclampsia, voy a iniciar ácido acetilsalicílico,
¿no es cierto? 100 miligramos hasta 150 miligramos, que es la dosis ideal. Si veo que la paciente es obesa, yo tengo que hablar con la paciente y tengo que hacerle una dieta. ¿La dieta hiposódica en la preeclampsia está indicada? No, porque la fisiopatología Boris ha explicado muy bien. La sal no tiene nada que ver en la preeclampsia. La hipertensión arterial es por otros factores fisiopatológicos que los he explicado muy bien ayer, Boris. ¿No es cierto? A una paciente que tiene hipoproteinemia, le vas a dar dieta rica en sal o dieta hiposódica. ¿De qué le va a servir? ¿De qué le va a servir? Según la fisiopatología que Boris nos ha indicado. Recuerdan de la dieta, ¿no es cierto? Tendremos que dar una dieta así hiperproteica, ¿será, Boris? Si la paciente está eliminando proteínas. Voy a indicar una dieta hiposódica, no, nada tiene que ver, ¿verdad? Pero sí le voy a indicar a la paciente que no me aumente de peso, porque a mayor peso, mayor riesgo de que este paciente nos haga la preeclampsia. Entonces le tendré que indicar una dieta donde yo ya le diga, mire señora, las pacientes embarazadas deberían aumentar 12 kilos en los 9 meses de embarazo. Pero usted, a ninguna mujer le gusta que le digamos es gorda, ¿no es cierto? Entonces, usted está aumentada de peso. Si usted come más, va a aumentar más y la presión arterial va a subir más. Si ustedes han leído sobre la hipertensión arterial, saben que si una persona hipertensa disminuye 10 kilos, va a disminuir también su presión arterial, ¿no? Entonces, hacemos dieta, porque es necesario en la paciente embarazada indicarle una dieta. Si la mujer que no es obesa tiene que aumentar alrededor de 12 kilos en los 9 meses de embarazo, si nosotros hablamos en porcentajes del aumento de peso y han leído en control prenatal, de 6 al 20% es el aumento de peso en porcentaje. Si ustedes ven a una paciente desnutrida, tiene que aumentar el 20% de su peso. ¿Okay? Pero si la ven a una paciente obesa, tiene que aumentar máximo el 6% de su peso. Ahí viene la primera prevención que estamos haciendo. El primer triaje que nosotros hacemos es justamente en las primeras semanas de embarazo de la paciente, viendo las características, si la paciente es fumadora. ¿Por qué creen que han puesto factores de riesgo en el tema? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Okay? A una paciente mayor de 35 años, menor de 17 años, yo podría, sobre todo a la mayor de 35 años, tendría que darle aspirineta de hecho, ¿no es cierto? Porque tiene mayor riesgo. ¿Sí? Entonces, eso uno, la dieta, el ejercicio. Luego, ¿qué le van a pedir? El famoso Doppler, sí o sí tienen que pedir y hacer seguimiento de crecimiento y desarrollo del feto. Porque ayer les pregunté, ¿cómo va a repercutir esta hipertensión arterial en el feto? ¿Qué le va a producir una vasoconstricción sostenida que tiene a nivel de la placenta? ¿Qué va a pasar con el feto? Está sometido a una hipoxia. Por lo tanto, el bebé va a tener una restricción de crecimiento intrauterino. ¿No es cierto? Entonces, tengo que hacer seguimiento de ese desarrollo del bebé. Nos puede afectar en la formación del bebé.
Entonces, a las 21, 22 semanas tendré que pedirle una ecografía morfológica para saber cómo está desarrollando mi bebé. A esta paciente le voy a hacer su control prenatal cada mes, pero tengo que tener el cuidado de pesarla en las mismas condiciones que la pesé la primera vez. A ver, para saber cuánto me está aumentando de peso. ¿Verdad? Bien, si tengo los factores predictivos, he pedido los laboratorios de inicio, he pedido la ecografía Doppler, he tomado en cuenta los factores predictivos, ya la tengo a la paciente, pero la paciente no me hace caso y me viene con sintomatología, me viene con hipertensión. Resulta que la paciente tiene 27 semanas, 28 semanas de embarazo y me aumenta la presión arterial en 10 a 15 milímetros de mercurio. Recuerden que solamente estamos tocando la presión arterial sistólica. Disculpen un ratito, se me está quemando mi choclo, voy a ir a apagar esto. Hijita, estoy en clases, te voy a ver en 10 minutitos, ¿ya? Ya, chacho. ¿No? Entonces, por eso les decía que lean, si han leído todo el tema, si bien tenemos el parámetro de 140-90, pero si nosotros la conocemos a la paciente en las primeras semanas de embarazo y esta paciente maneja presiones de 110-70, si me aumenta la presión arterial en 20 milímetros de mercurio, que serían de 70 a 90, son 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? Con que me está aumentando ya 10 milímetros de mercurio, ya su presión de esa mi paciente se está elevando, ya tengo que tener cuidado. ¿Sí? Entonces ya puedo estar haciendo un diagnóstico de una preeclampsia leve. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo la voy a manejar? No van a ser especialistas ustedes, son médicos generales, pero podrían tratar, si están muy lejos, a una paciente con preeclampsia leve, hacer de que esta paciente no suba más su presión. ¿Qué le van a indicar? Porque esa es la preeclampsia leve. Según Williams, en los parámetros que nos dan es que cuando una paciente tiene 140-90, tiene una preeclampsia leve, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero yo les estoy poniendo en la realidad. Cuando tenemos la paciente ahí, que ustedes la están conociendo a la paciente con un embarazo temprano y que maneja presiones bajas. Y si ustedes se acuerdan de los cambios hemodinámicos que tenemos durante el embarazo, ¿verdad? La presión arterial en la mujer tiende a bajar normalmente, ¿no es cierto? Porque hay una vasodilatación. Entonces, si leen control prenatal, dice 90-60, las presiones de las pacientes embarazadas, 100-60, 90-60. ¿Dice o no dice? ¿Verdad? Y cuando han revisado el tema de la preeclampsia, también han debido leer que en alguna parte del tema dice, ¿no es cierto? También se puede hacer diagnóstico cuando la presión mínima aumenta en tantos milímetros de mercurio. ¿O no han leído? ¿Qué dices, Alondra? Creo que cuando, o sea, la presión, la diastólica sube en 10, ya sería como un dato de alarma, ¿no? De que esta paciente... ¿No ve? ¿Verdad? El libro dice, ya son datos de alarma, ya tengo que parar mis orejas, ya tengo que dar un tratamiento a la paciente. Y es ahí cuando nosotros le indicamos a la paciente,
ya está empezando con ligeros edemas, entonces le pedimos que haga reposo relativo. ¿Y a qué llamamos reposo relativo? A que una paciente tenga que levantarse lo más tarde posible, porque no vas a poner en orden reposo relativo, tiene que hacer reposo relativo, la paciente no te está entendiendo. Tenemos que hablarle claro, tenemos que ponernos a nivel de la paciente para que ella nos entienda. Señora, tiene que levantarse lo más tarde que pueda. Después del almuerzo, haga una siesta de unas 2 horas por lo menos. Y en la noche trate de dormir lo más temprano posible. Si tiene 6 hijitos, hágase ayudar con alguien. ¿Por qué? Porque esa tensión que significa tener 6 niños o tener una bulla tremenda en la casa, aumentaría el estrés. Entonces, por eso dice reposo y tranquilidad a una paciente con preeclampsia, que la estamos ya diagnosticando. ¿No es cierto? Y cuando va a aumentar en más de 20 milímetros de mercurio, recién tendré que iniciar los antihipertensivos. ¿No es cierto? Llega a 140, 90, tengo que darle antihipertensivo a esta señora, ¿verdad? En horario y a dosis plenas, porque no tengo que jugar, tengo que manejar los antihipertensivos adecuadamente, porque si los voy a manejar en forma inadecuada, en dosis inadecuada, no me va a hacer efecto, ¿verdad? Y entonces tengo que sí o sí hacer y solicitar las ecografías, y entonces tengo que hacer los controles prenatales, y ya no será cada mes, ya tendré que verla de repente 2 veces al mes, o sea, cada 2 semanas, porque tengo que controlarla de cerca a la paciente. Y ahí la tengo que orientar. Ahí viene ya, Jimenita, todos los diagnósticos, los signos y síntomas que tiene la paciente. ¿Sí? Ya a una paciente que ha empezado a elevar su presión arterial, la tengo que orientar. Señora, si usted tiene cefalea holocraneana, la cefalea holocraneana es una compresiva, ¿no es cierto? Entonces, si tiene cefalea, si usted tiene náuseas, si tiene vómitos, si es que ve cosas raras como mosquitas volando o algo de tinnitus o zumbidos en el oído, tiene que venir ese momento. ¿No es cierto? ¿Verdad? Le estás informando para que la paciente acuda antes de su control. Porque ¿qué hacen las personas? Las personas les duele su cabeza, van y se compran un analgésico y toman, ¿verdad? Entonces estamos orientando. ¿Cómo vamos a orientar en el crecimiento de su bebé? ¿No ve? Señora, ¿cuál es la repercusión que tiene la preeclampsia sobre el embarazo? Uno, hemos dicho que hay una restricción de crecimiento intrauterino. Pero se nos puede complicar con qué cuadro, que ayer dijo muy clarito Boris. ¿Cuál es? Un desprendimiento prematuro de placenta. El 50% de las pacientes que tienen desprendimiento prematuro de placenta se debe a una hipertensión arterial inducida por el embarazo, una preeclampsia. ¿Sí? Ahora, de la preeclampsia leve, ¿directamente va a ser un desprendimiento? Probablemente no. Entonces, es lo que nosotros tenemos que controlar. ¿No es cierto? Si la paciente entra con preeclampsia grave, o sea, de 140-90 y 30 semanas de embarazo, pero sin signos de alarma, ¿sí? O sea, no tiene cefalea, no tiene tinnitus, no tiene escotomas, no tiene náuseas, esa paciente no está con sintomatología. A esa paciente la voy a internar.
tiene un diagnóstico de preeclampsia severa. ¿Sí? Y ya voy a hacer sus controles en hospital. ¿No es cierto? Ahí, ¿qué ecografía le voy a pedir? Que nadie me ha hablado de las famosas ecografías, que son las que nos van en realidad, a indicar si ese paciente tenemos que interrumpir o no el embarazo. Pero sí, ayer Boris habló del NOSH, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir las ecografías Doppler. ¿Sí? La Doppler nos ha de decir cómo están los vasos uterinos, cómo están los vasos umbilicales y cómo está la cerebral media. Esos son los 3 vasos que se toman en cuenta en la preeclampsia. ¿Sí? Como médicos generales, eso tenemos que saber, sí o sí, ¿no es cierto? Y cuando hay una inversión, digamos, cuando ya el informe nos dice, perdón un segundito, sí, Paito. Mamita. Vidita. Mamita, ¿me sí, escuchas? Sí, Paito, sí, te escucho. Mamita, te cuento que el 26 de mayo sí. Están cancelando los vuelos. Ay, ¿por qué? No sé, dice que va a haber un viento, entonces lo han movido al 27 de mayo. Pero me ha dicho que puedes viajar el 25 a las 11 de la noche o el 27 a las 5 de la mañana. ¿Y ahora? Yo creo que es mejor que viajes el 25 a las 11 de la noche y que llegues el jueves. Ay, mamita. Pero si no sé, por tu trabajo te digo, no sé cómo puedes sí, hacer. Pues sí, saqué. A ver, yo te llamo, mamita, ahorita estoy en clases. Llámame, mamita. Sí, perdón, hablamos luego ya. Ya, chao. Van a disculpar, conferencia. Bueno, ¿no? Entonces, son esas los parámetros que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos a una paciente. Entonces, pedir una ecografía morfológica a las 22, 23 semanas, pedimos su ecodoppler nuevamente para que vean, para nosotros comprobar cómo están los vasos, estos 3 vasos que son valorables en el ecodoppler. Luego vamos a pedir a las 32 semanas, dependiendo si la paciente nos está dando respuesta o no positiva al tratamiento que le hemos implantado, con los antihipertensivos, etc. Pero si ustedes hacen internado y la paciente que está en la hospitalizada, ¿cuál va a ser el mayor cuidado, además de la presión arterial? La dinámica uterina. Porque estas pacientes se van a complicar, pueden empezar con una dinámica uterina, llegar a una policistolia, o sea, hacer más de 6 contracciones en 10 minutos, y en forma larvada se produce un desprendimiento prematuro de placenta. Y los desprendimientos prematuros de placenta, que son larvados, que generalmente son las personas que tienen preeclampsia, estos desprendimientos son, como les digo, larvados, lentos. Poco a poco se está desprendiendo, y como se está desprendiendo lentamente, puede producir un infiltrado uterino, ¿sí? Que se llama el útero de Cuvelier. Y a la vez se están comenzando a consumir los elementos de coagulación, porque se está empezando a formar el hematoma retroplacentario. Y como esta paciente con preeclampsia ya tiene alteración hemodinámica, porque han dicho las plaquetas ya están bajando, ¿verdad? Ya las plaquetas están por debajo, si están por debajo de 100.000, un desprendimiento más no va a soportar, ¿no es cierto? Entonces, se nos puede complicar con un desprendimiento prematuro de placenta, lo que quiere decir que estas pacientes internadas con preeclampsia son pacientes de altísimo riesgo y que tenemos que controlarlas.
sobre todo la dinámica uterina y la presión. Esas son lo más importante del control de estas pacientes. ¿No es cierto? El mismo hecho, la diuresis. ¿Cómo está yendo la diuresis? Si la paciente empieza a presentar hematuria franca, no, ya no es por laboratorio, pues la paciente está más complicada, está haciéndonos problema renal, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo, Jimenita, que algo así, nada más se ven colocando signos y síntomas en la preeclampsia leve, signos y síntomas de la preeclampsia severa y signos y síntomas de una eclampsia. Y como muy bien lo has dicho, la eclampsia además no solamente va a estar presente con convulsiones, algunas veces puede perder el conocimiento, como has dicho. Y que anteriormente esa eclampsia se la denominaba como preeclampsia comatosa, porque entra directamente en coma la paciente. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a cuidar entonces en una paciente con preeclampsia? En resumen, conociendo los factores predictivos. 1. Conociendo qué pacientes son de riesgo y en qué pacientes voy a tener cuidado. 2. 3. ¿Qué es cómo voy a tratar? ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico si esta paciente se me está complicando? Me está haciendo una preeclampsia leve. ¿Cómo voy a manejar la preeclampsia leve? No, directamente me ha pasado a una preeclampsia severa. ¿Qué voy a hacer con la preeclampsia severa? O estoy de guardia y me llega una paciente con convulsiones. Mientras no se demuestre lo contrario, lo que dijiste, Jimena, es una eclampsia. ¿Es cierto? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de la eclámptica? Y la eclámptica, lo primero que voy a tocar en la eclámptica va a ser el útero. Debe estar hipertónico porque se está desprendiendo la placenta. ¿No bien? O llega una paciente inconsciente con un embarazo mayor de 22 semanas, porque es una patología propia de la segunda mitad del embarazo, no es de la primera mitad. Porque si en la primera mitad yo detecto hipertensión arterial, entonces voy a decir, esta paciente es hipertensa. Y en el transcurso del progreso del embarazo puede complicarse con preeclampsia y entonces llamamos hipertensión, ¿no?, sobreagregada con preeclampsia. ¿No es cierto? ¿Verdad? Entonces, aquellas pacientes hipertensas tengo que tener cuidado porque se me pueden complicar con preeclampsia. ¿Sí? De todo lo que han hablado, ese es el resumen. Porque mañana van a hablar del tratamiento, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a manejar a estas pacientes? ¿Qué medicamentos vamos a usar? Y cuando usamos unos medicamentos tenemos que saber la presentación, tenemos que saber la dosis, tenemos que saber la vía por la que se administra, tenemos que saber efectos secundarios de ese medicamento, ¿no es cierto? Es lo más importante del uso de los medicamentos, saber todos esos factores, sus efectos secundarios y las dosis adecuadas, que vamos a hablar mañana justamente de este tema. ¿Sí? Entonces, cuando decimos ya que es una preeclampsia con signos y síntomas importantes, como has denominado, Jimena, con signos de alarma, entonces son pacientes de altísimo riesgo, las tienes que internar y tienes que tener una conducta. ¿No es cierto? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Y el control de la diuresis. El control de la diuresis es sumamente importante. Si nosotros vemos que la paciente está con hematuria franca, ya tenemos
tenemos que tomar conductas porque quiere decir que el riñón ya está dañado. Oligoanuria, hematuria, ¿dónde más? ¿No? Por la fisiopatología también que nos ha explicado Boris, podemos ya deducir y hablar. Cuando ya tiene hematuria, ¿qué ya estamos pensando? Cuando tiene cefalea, ¿por qué tiene cefalea? ¿Ve? ¿Verdad? Y además la cefalea no solamente va a ser por el tercer espacio, por el edema cerebral, también por la misma vasoconstricción, ¿verdad, Boris? Entonces tenemos los riesgos que también esta paciente nos haga una hemorragia a ese nivel, ¿verdad? Entonces las complicaciones son muy serias de esta patología. Tiene alto riesgo de mortalidad. Y se hace un síndrome de HELLP. Si la paciente tiene ¿por qué la paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos? Porque hay una hipertensión a nivel cerebral. A ver, acuérdense de neurología. Cuando la paciente tiene edema cerebral, cuando se ha caído y tiene edema cerebral, ¿qué tiene? ¿Vómitos explosivos o no? ¿No es cierto? Entonces, si la paciente va a presentar vómitos, es porque tiene algo a nivel de la cabeza. Tiene un edema cerebral, tiene una hipertensión de repente, ¿verdad? Y si además de esas náuseas y vómitos, pues una paciente que te dice, he tenido vómitos, doctora, tengo vómitos y le ha dolido la cabeza, sí tengo. Tómenle la presión, abran los ojos. Mientras no se demuestre lo contrario, puede ser una paciente preeclámptica. ¿No es cierto? Y si la paciente viene con un dolor a nivel epigástrico y irradiado a hipocondrio derecho, está con edema de cápsula de Gleason. Se nos puede reventar, nos puede romperse la cápsula, producirse una ruptura de cápsula de Gleason y producirse una hemorragia hepática que difícilmente la salvamos, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedamos entonces con este tema. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que les he aclarado todo el tema que has dado, Jimenita. Este es el resumen. Sí, doctora. Lo que pasa es que yo me he complicado con buscar mucha información y no saber Bueno, ordenarme. Cuando uno prepara un tema, a veces buscas 10.000 libros y no sabes qué vas a poner. Cuando has leído un solo libro, así, un solo libro, sacas un resumen del libro y luego lees otros libros, pero ya has aprendido lo del libro. Todos los libros dicen lo mismo, en resumidas cuentas. ¿O no es así? ¿No ve? Uno de una manera y otro de otra manera. Sí, doctora, solo que del William se complicaba un poquito, entonces no Siempre ha sido complicado. Sí, después me pasa otro libro y ya me he hecho chipa. Pero, o sea, está bien, doctora. Yo hubiera, ahora como me ha aclarado con lo que ha explicado, hubiera sido una buena presentación, presentar con casos clínicos. Caso clínico enfocado a una preeclampsia leve y otro caso clínico enfocado a una preeclampsia severa, así. No, podría ser, pero antes de presentar un caso clínico tú tienes que conocer el tema. Y para conocer el tema, primero tenemos que hablar de la misma etiología. Hemos hablado de la etiología, hemos hablado de factores predisponentes, hemos dividido el tema, ¿verdad? Hemos hablado de la fisiopatología de la preeclampsia y hoy día nada más nos tocaba tocar el tema de signos y síntomas de la preeclampsia. Sí. ¿No ve? Sí. Y si hablamos de signos y síntomas de la preeclampsia, hablábamos de los factores predictivos, nada más porque mañana vamos a tocar el tema del tratamiento y manejo de las pacientes con preeclampsia, con severa, leve. ¿Qué hacemos con una paciente eclántica? ¿Verdad?
¿Cuál va a ser nuestra conducta? ¿Cómo se maneja esta paciente? ¿Se da opción a parto? ¿No se da opción a parto? Si la voy a operar, ¿en qué momento la voy a operar? ¿Voy a interrumpir el embarazo? ¿No lo voy a interrumpir? De eso vamos a hablar mañana. ¿No es cierto? Ese es nuestro tema, ¿no? Entonces, lo primero que tú tienes que, para poder presentar un caso clínico, tienes que saber su teoría. ¿Cuáles son los signos y síntomas en la preeclampsia leve? ¿Cuáles son los signos y síntomas en la preeclampsia severa? ¿Cómo vamos a diferenciar cuando viene una paciente? Cuando yo estoy haciendo un control y al final de tu presentación recién dices, cuando yo estoy haciendo un control prenatal, puede que esta paciente en el triaje de la primera mitad del embarazo, resulta que esta paciente tiene factores de riesgo. Entonces le voy a pedir todo este esquema de laboratorio, voy a pedir esto, voy a pedir el otro, para ver si esta paciente se va a complicar o no con una preeclampsia, ¿no? Esta paciente no tiene ningún factor de riesgo. Ya. Entonces, pero sí o sí, igualito ahora todas las pacientes se pide un eco Doppler, se pide un eco 3D para poder determinar si esta paciente no nos está haciendo un síndrome de Down, ¿no es cierto? La 3D nos sirve para eso, la Doppler, ¿verdad? Para saber si esta niña está haciendo o no una preeclampsia, o sea, nos va a hacer o no una preeclampsia, es un factor predictivo. Pues, ya tienes ahí a las pacientes, porque puede muy bien una paciente no tener ningún factor de riesgo, pero de pronto se nos complica. O de pronto una paciente, como ustedes han dicho, puede llegar una paciente con una hipertensión arterial demasiado elevada, ¿verdad? Y tiene el parto, ¿no? Y después se normaliza todo, ¿verdad? El transitorio, ¿sí? Entonces ahí tenemos, doctores. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces mañana nos vemos. Mañana nos han citado a una reunión a las 9 de la mañana, o sea que yo posiblemente esté tipo 10, yo creo que vamos a empezar la visita. 9:30, 10, porque tenemos una reunión. Todos los médicos de salas, o sea, no solamente soy yo, sino todos. Gestor de calidad nos acaba de citar. ¿Ya? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, doctor. Entonces mañana estaríamos en el hospital 9 y le esperamos hasta las 10, doctora. No, pueden llegar a las 9:30 también, ¿no? Pero mañana podemos presentar a pacientes, ¿no? Porque van ustedes a presentarlas a las pacientes. Cada una tiene una paciente y a ver si hemos aprendido algo de cómo se presentan a las pacientes. 10 días que estamos llamando la atención de la forma de presentación que tiene el interno, el residente, a ver cómo lo hacemos nosotros, hemos aprendido. Bueno. Sí, está bien, doctor. Hoy, como fuimos a pasar clases, nosotros estaríamos haciendo recién la historia mañana, doctor. Pero tienen tiempo, porque pueden ir temprano, si vamos a empezar la visita alrededor de 9:30, 10. Sí. Sí, está bien. Bueno, la que tiene lista, pues, presenta. No ha podido ni modo. Bueno, ¿sí, ya? Está bien, doctor. Muy bien. Mañana entonces nos vemos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego, chicas.